han llegado durante esta petición. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de esta noche, la clase número 5 en el discipulado de la conversión. La lección número 1, ya vimos la necesidad de la regeneración. La lección número 2, la salvación, no sinceridad. La lección número 3, discípulos, no decisiones. La lección número 4, la conversión requiere la fe, que acabamos de ver la semana pasada. Y hoy vamos a ver la lección número 5, santos no sanados. Así que en esta lección número 5 tenemos ahí el encabezado que ustedes tienen en la lección que les compartí en horas de la tarde por el WhatsApp. Tienen ustedes el encabezado. No solo necesitamos aceptarnos a nosotros mismos, necesitamos ser aceptados por Dios. Michael Lawrence. Aquí tenemos una lección que, como ustedes están viendo, lleva el hilo mismo de la conversión, porque mucha gente cree que puede llegar a satisfacer a Dios limpiándose. Y para eso me acuerdo, creo que ya he compartido en este medio una ilustración acerca de un artista. Yo como pintor tomaba las fotos de los sitios que quería pintar. A veces lo hacíamos en vivo y tomábamos directamente el paisaje. Y hubo un artista que quiso pintar la vida natural de un pueblo y contactó a todo el mundo para que se pusieran en cierta posición y tal, y él iba a tomar el bosquejo general y después iba a finalizar con los detalles su pintura de un día normal del pueblo. Y le dijo al mendigo del pueblo, le dijo que al otro día lo quería ahí en la escena, porque pues el pueblo sin el mendigo pues no iba a ser completo. Y al otro día el mendigo se presentó bañado, cambiado, peinado, porque lo iban a retratar. Y el hombre canceló la participación del mendigo porque no le convenía, no le servía. Él tenía que presentarse naturalmente. Mucha gente toma el asunto de la salvación así, que tenemos que estar perfectos para recibir a Cristo, que tenemos que estar limpios para la foto. No, no se trata de eso. Esta lección nos va a hablar acerca de santos no sanados. Y por eso Colosenses 2, el pasaje que está ahí encabezando la lección, Colosenses 2, del 11 al 14, dice lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Ahí como introducción ustedes tienen las siguientes palabras: quienes no se aceptan a sí mismos tal como son tratados mediante la terapia moderna
de la aceptación incondicional. Tengo que anotar que estos son términos de psicología moderna, términos de ciencia, de medicina, que tratan de arreglar asuntos psicológicos, asuntos emocionales, personas con problemas. Entonces se aplican esta terapia moderna de la aceptación incondicional. Dice, la cual provee la respuesta en ellos mismos. En otras palabras, buscan la sanidad que les conduzca a la felicidad para ser libres de los estándares de otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan presentarse sanos delante de los demás para tener esa felicidad de ser libres de las críticas, de los estándares que otras personas ponen. Uy, esa persona, ¿por qué se viste así? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué camina así? Cosas como esas. Libres al aceptarse a sí mismas tal como son, lo que incluye aceptar a otros y ajustarse a la gente para estar bien. Es decir, lo que la introducción de esta lección quiere decir es que muchas personas tratan de estar en paz consigo mismos y nosotros procuramos estar en paz con nosotros mismos. Eso es algo muy común y corriente en el mundo cristiano de hoy. Lo importante es que usted esté tranquilo, acéptese como es, tenga la tranquilidad que Dios nos acepta tal como somos, etc. Y tiene circunstancias diferentes. ¿Por qué? Porque en el pasaje que leímos de Colosenses 2, cuando dice el versículo 11, en él, está hablando en el contexto de el Señor Jesucristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. ¿Cuál es esa circuncisión? Bueno, ya sabemos que esa circuncisión física era un cuadro de la circuncisión espiritual. Así que cuando dice Colosenses que tuvimos una circuncisión, la mayoría de personas con frecuencia se piensa que el apóstol Pablo aquí está mencionando la circuncisión en este punto porque hace 2000 años, en el contexto histórico, los falsos maestros en la iglesia de Colosas exigían como un requisito de salvación la circuncisión, pero no es así. Eso sucedía era en Galacia, pero en Colosas no. Colosas era otro el problema. Ya lo explico más claramente. Entonces, las personas creen que aquí está hablando lo mismo Pablo que está diciendo en Gálatas, porque traen casi el mismo lenguaje, y entonces el asunto de la circuncisión se veía como un requisito de salvación. Esto lo hicieron los judaizantes en Galacia. Esta herejía supuestamente amenazaba a los creyentes también en Colosas, pero es otro contexto. Cuando dice Colosenses 2, 16 y 17 que nadie nos juzgue en cuanto a bebida, fiestas, lunas nuevas, fiestas de reposo y todas esas cosas, comida, bebida, lunas nuevas y días de reposo, todo eso que dice Colosenses 2, 16 y 17, pareciera que reforzara la idea de que Pablo aquí en esta porción de Colosenses 2 está hablando de ese mismo problema de Galacia. Sin embargo, cuando observamos detenidamente esta carta, no
encontramos un argumento directo en contra de la circuncisión. En cambio, en la carta de Gálatas sí, ahí sí está específico un argumento directo en contra de esos judaizantes. Y entonces aquí, por contexto, es mejor pensar que Pablo está presentando aquí el tema de la circuncisión para demostrar que algo que los falsos maestros han prometido en ese momento, hace 2000 años, a los colosenses, ellos habían prometido que iban a tener poder sobre la carne, y eso lo podemos verificar más adelante ahí en Colosenses 2:23. Entonces, en Colosenses 2:23, el apóstol Pablo aclara que ese poder sobre la carne, cuando estamos en Cristo, ya pertenece a esa relación con Cristo. O sea que no somos nosotros los que tenemos el poder sobre la carne, es Cristo en nosotros quien tiene el poder sobre la carne. Y por eso la circuncisión de Cristo es nuestra circuncisión, el bautismo de Cristo es nuestro bautismo en esa muerte, sepultura y resurrección, etc. Entonces, recuerden que la circuncisión era un rito de iniciación del antiguo pacto. La circuncisión significaba cercenar el pecado, tenía un significado de sometimiento a un cambio de corazón, y era para poder ser incluidos en la familia de la fe. Hay suficientes pasajes para corroborar ese significado de la circuncisión en el Antiguo Testamento: Deuteronomio 10:16, Deuteronomio 30:6, Jeremías 4:4, Jeremías 9:25 al 26, Ezequiel 44:7, Ezequiel 44:9. Pero no vamos a verlos porque no es el tema. Así que Pablo afirma dramáticamente que en el bautismo de ellos, en el bautismo de los creyentes en Cristo Jesús y en su cuerpo, estos hermanos gentiles de Colosas ya habían sido circuncidados virtualmente o espiritualmente. Recuerden que el bautismo es la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque da los mismos efectos, simboliza el lavamiento del pecado, simboliza la renovación personal por el Espíritu Santo de Dios, y nos hace partícipes de la membresía del cuerpo. Somos bautizados en su cuerpo. Cuando nos bautizamos en el nombre de Cristo, nosotros hacemos la representación gráfica de esa muerte, sepultura y resurrección, una representación física, gráfica, pero cuando somos salvos, somos bautizados en el Espíritu Santo, y de inmediato entramos a pertenecer, nos hace Dios miembros del cuerpo universal del Señor Jesucristo, miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Así que, hermanos, pues Pablo afirma aquí que esa circuncisión de Cristo simboliza ese lavamiento del pecado, la renovación personal a través del Espíritu Santo. Y por eso el pasaje que estamos mencionando de Colosenses 2:11 al 14 este pasaje enfatiza la unidad del pacto de gracia que debía existir tanto en la era del Antiguo Testamento como en la era del Nuevo Testamento. Así que no se espera que los creyentes gentiles siguieran la modalidad del Antiguo Testamento para identificarse con Dios, para ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque eso se discutió ahí en Hechos 15 con el primer concilio en Jerusalén,
cuando que iban a obligar a la gente a circuncidarse y a guardar el sábado y yo no sé qué cosas. Entonces ellos aclararon, no, absténganse de los sacrificados a los ídolos, pero tenían que circuncidarse físicamente, no tenían que guardar días de reposo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la fe en Cristo era la que los había convertido en hijos de Abraham. Eso es lo que Pablo está ratificando en este pasaje. Esto quiere decir que Pablo estaba diciendo, mire, ustedes cuando son salvos, cuando tienen la salvación en Cristo, son bautizados en el cuerpo de Cristo, ustedes están teniendo la misma acción o circunstancias como si fueran judíos étnicos cuando se circuncidaban. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que explica la palabra de Dios ahí en Romanos 2, 28 y 29, en Gálatas 3, en Filipenses 3, hablan de que los creyentes, cuando tenían el conocimiento de Dios, bautizados en Cristo Jesús espiritualmente, y se bautizaban físicamente, mostrando ese cuadro, esa representación gráfica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ellos estaban adquiriendo los mismos efectos que adquirían los que se circuncidaban en el Antiguo Testamento. Ahora, el bautismo no es idéntico a la circuncisión, no me malentiendan, pero en esencia corresponde a lo mismo, en esencia. Dice Romanos 4:11, les leo, dice, y recibió la señal de la circuncisión, hablando de Abraham, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. O sea que cuando Abraham creyó a Dios, le fue tomado por justicia, él recibió esa señal de la circuncisión cuando era incircunciso. O sea, le dijo, circuncídese para mostrar que hace parte de mi pacto, para que fuera parte, dice Romanos 4:11, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. O sea que no solamente Abraham iba a ser padre en la fe de los judíos creyentes que ya se habían circuncidado o que se seguían circuncidando, sino también de los que íbamos a creer sin la necesidad de practicar la circuncisión. Dice, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Aquí está haciendo Romanos, el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo, está haciendo una analogía con Abraham en cuanto a la circuncisión y en cuanto a la fe. Y está mostrando cómo de la misma manera que los que se circuncidaban estaban manifestando una identificación de ser parte del pueblo escogido de Dios, ahora los gentiles o la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento también iba a participar de hacerse parte del pueblo escogido de Dios, porque también había sido justificado en la justicia de Cristo por la fe. Lo mismo que la gente cuando tenía esa señal. Entonces el bautismo se toma como esa señal en el Nuevo Testamento. Por eso mismo los presbiterianos y algunas corrientes teológicas dicen que los niños que hay que bautizarlos, que es como el pacto o como la circuncisión en el Antiguo Testamento, pero bueno, eso es tema de otro costal que después vamos a tratar aquí. Así que Pablo muestra en este pasaje el asunto de la circuncisión, pero también a lo largo y ancho de las cartas, como en Romanos, muestra que tienen los mismos efectos. Ahora, apuntan a los mismos beneficios espirituales.
Y ahora el bautismo en el Nuevo Testamento ha reemplazado como señal del pacto la circuncisión del antiguo. Lo que ocurrió con la circuncisión, pero resulta que ese bautismo como tal, claramente la palabra de Dios dice, no es porque usted se bautice que usted ya hace parte del cuerpo de Cristo o usted ya es salvo. No. No, ¿por qué? Porque el bautismo en sí, mucha gente ha tomado el paso de obediencia al bautismo, pero no tiene validez si no tiene la fe puesta en las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que mucha gente hace las cosas, pero no es por fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Mire, escuchen bien lo que dice Romanos 2, 25 al 29. Fíjense bien. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión, o sea, todo lo contrario. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, los que no nos circuncidamos cumplimos la ley en Cristo, no se considerará su incircuncisión como circuncisión, o sea, la salvación en Cristo es como si ya nos hubiéramos circuncidado. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Está bien claro, hermanos, que cuando yo tomo el paso del bautismo, debo hacerlo basado en las promesas, verdades y enseñanzas de Cristo, de Dios, en su palabra. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo como un rito ceremonial, igual que el catolicismo romano, que eso es para limpiar pecados, que no, el bautismo escritural es para identificarnos con Cristo. Voy a seguir, voy a obedecer. Es mi primer acto de obediencia consciente, voluntario, de seguir a Cristo. Ahora, hay gente salva que no se ha bautizado. El asesino en la cruz es un buen ejemplo. Pero el bautismo sí da como la muestra, la señal pública de que he sido salvo en Cristo Jesús. Eso es algo que lo podemos ver en las Escrituras. Ahora, cuando en Colosenses 2:13 dice que hemos sido perdonados de todos los delitos, Pablo está hablando aquí de la justificación antes del perdón, porque él mismo lo dice ahí en Romanos 5:12 al 21. Así que el propósito en este pasaje de Colosenses es enfatizar que Dios ha quitado la culpa que procede de todos esos actos pecaminosos en particular. Por eso él habla de un pecado singular, o sea, el pecado. En vez de decir los pecados, no. Aquí está hablando de que ya he sido perdonado de todos los delitos, o sea, cada uno de esos pecados particulares que cometemos, porque en Cristo ya fuimos perdonados de nuestro pecado singular. ¿Listo? Y por eso Colosenses 2:14 dice, cancelando el documento de la deuda. Es que el cuadro que representa aquí este pasaje de Colosenses es completo, porque aquí se compara la ley con ese certificado de endeudamiento o ese certificado que se escribía a mano de los delitos del deudor. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, se mandó colocar la causa,
Eso era el INRI, ese que nosotros conocemos como INRI, que fue la causa por la cual fue crucificado, y Pilato mandó escribir porque es el rey de los judíos, ¿cierto? Entonces esa era la acusación, es que él se declaró rey de los judíos, o el Mesías de los judíos, el Salvador de los judíos. Entonces esa fue la acusación. Cada vez que crucificaban a alguien en la cruz tenían una no lápida, eso no, es un pedazo de cuero, un pedazo de tela donde se escribían los delitos por los cuales había sido crucificado. Y pues imagínense qué delito era decir la verdad del Señor, que era el Mesías, el Salvador de los judíos. Entonces, dice que ese decreto que se firmaba, ese decreto que se escribía, se escribió también en cuanto a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nació bajo la ley. Gálatas 4:4 nos dice que Él fue nacido bajo la ley. ¿Qué significa que Cristo hubiera nacido bajo la ley? Bueno, que Él estuvo sujeto a las demandas y aún a esas maldiciones de la ley. Eso es lo que quiere decir que Él nació bajo la ley, que Él se sometió. Él se sometió, por eso habla la Biblia, cuando hablan de Cristo, que esa maldición que Él llevó, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue hecho nuestro pecado en la cruz, hermanos. Segunda de Corintios 5:21 lo ratifica. Él fue hecho pecado en la cruz para que cuando Cristo recibiera toda la descarga de la justa ira de Dios, lo hiciera por los pecados de los creyentes, los pecados nuestros. Él se hizo nuestro pecado. Y por eso mencionaba en alguna ocasión en la predicación de uno de los domingos que realmente los creyentes somos los que crucificamos a Cristo. No fueron los pecados de los incrédulos e inconversos que van a estar en el infierno. Ellos van a estar saldando su propia deuda, su propio pecado, mientras que Cristo sí saldó la deuda de los creyentes. Entonces, en términos claros, ustedes y yo somos culpables de la crucifixión de Cristo, no los perdidos, no los incrédulos. Y entonces, cuando Él nació bajo la ley, se sometió, se sujetó a esas demandas y maldiciones, soportó esa maldición de la ley contra la injusticia, y Él se sometió, no siendo pecador, se sometió a ese pago, a ese castigo de la injusticia. Eso lo dice Gálatas 3:13. Así que en la ejecución de la sentencia de la muerte del Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, Pablo ve esa cancelación de esa sentencia de muerte que tenían en su contra los transgresores de la ley. Ustedes y yo todos hemos sido y seremos transgresores de la ley hasta que Cristo venga, pero en Cristo ya no se nos toma esa transgresión, precisamente por lo que explica esa cancelación del documento de la deuda. Así que Pablo aquí observa el cumplimiento que se nos da a los creyentes de cumplir las demandas de la ley para entrar en esa vida, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Recuerden, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe, nadie va a ser salvo por obras, pero sí por la obra de Cristo. Así que yo tengo que cumplir, sí, la ley, pero no yo, porque no puedo. Cristo en mí sí. Entonces nosotros finalmente sí vamos a entrar a la eternidad como cumplidores de la ley, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros.
Cuando entendemos eso, hermanos, la vida cristiana se nos facilita demasiado, demasiado. Cuando entendemos que no somos nosotros los que tenemos que obedecer, sino la obediencia de Cristo la que tiene que refrendarse en nuestras vidas, porque Él es el único que puede obedecer. Hermano, eso me quita un cargo de encima de que yo quería obedecer, hice muchas cosas en obediencia, pero volvía otra vez y caía en mentira, en odio, en crítica, en esto y en aquello, y entonces se sentía uno mal, y entonces esa lucha, hermanos, nuestra obediencia no es nuestra, es la obediencia que Cristo ganó para nosotros. Ahora, nosotros tenemos que apelar, que apropiarnos de esa obediencia. Él ya la ganó, Él ya triunfó en la cruz. Por eso debemos observar cómo Cristo cumplió toda la ley. Si Él ya la cumplió, entonces yo ¿por qué no la hago? ¿Por qué no la cumplo? No es porque no pueda, es porque no quiero. Eso es diferente, hermanos. Eso es bien diferente. El creyente ya no está sujeto a la amenaza de condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo ya la padeció por nosotros, ya padeció esa condenación. Ya nosotros no estamos amenazados, hermanos. Eso es una bendición impresionante. Por eso, esa aceptación incondicional que les hablé en la introducción, se llama, en términos bíblicos, se llama la autojustificación. ¿Qué es que yo me acepte a mí mismo? Bueno, segunda de Corintios 10, 12, nos dice más o menos lo que significa autojustificarnos. Dice segunda de Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, la autoalabanza, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Eso es estar satisfecho con uno mismo. Ay, yo tengo que estar en paz conmigo mismo. Hermano, yo no tengo que amarme a mí mismo, ni tengo que estar satisfecho conmigo mismo, no. Yo tengo que estar satisfecho con Cristo. Dios tiene que estar satisfecho con nosotros, es en Cristo, no en nosotros. Por eso los versículos 17 y 18 de 2 de Corintios 10 dicen lo siguiente: pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Hermanos, esto es muy sencillo. Nosotros no tenemos que luchar por cumplir los estándares del mundo, ni los estándares de los hermanos que nos dicen qué hacer y qué no hacer. No, los estándares bíblicos, la palabra, la autoridad, es los estándares de Dios. Y hermanos, de verdad les digo y les ruego, no se les olvide, nunca jamás ha habido un ser humano sobre este planeta que cumpla la palabra de Dios 100%, excepto uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso olvídense de que ese legalismo y ese tipo de actitudes de tratar de satisfacer a Dios con nuestra supuesta obediencia plena. No, hermano, yo ya me rendí a eso y más bien sé que el único que puede satisfacer este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El único que puede complacer, satisfacer a Dios es Cristo. Y veámonos así siempre, hermanos. Veámonos así siempre. Por eso lo que está ahí escrito en la lección: Dios nos acepta y nos ama incondicionalmente, pues envió a su Hijo Jesucristo para sanar nuestro quebrantamiento, nuestro pecado. Así que, hermanos,
nuestra única y verdadera, lo que único que podemos mostrarle a Dios diariamente es a Cristo. No son mis obras, no es mi adoración, no es mi oración, no. Yo lo que hago todos los días es en Cristo Jesús, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no adoro yo, ya no oro yo, ya no ofrendo yo, ya no asisto fielmente al culto dominical yo. No, es Cristo en mí el que vive la vida cristiana. Si nos damos cuenta de eso, hermanos, vamos a tener una comprensión real de lo que Dios quiere. Quiere santos y no sanos. La verdadera sanidad es ser hecho santo. Ahí está el siguiente título en la lección. La verdadera sanidad es ser hechos santos. Si la conversión, hermanos, disculpen, si la conversión nos hace nuevos por medio de la salvación soberana de Dios, ¿qué produce entonces esa conversión en nuestras vidas? Bueno, esa conversión nos convierte en santos. Eso es un milagro. Eso es una de las adoraciones, de las circunstancias con más adoración que personalmente doy a Dios todos los días. ¿Cómo es posible que vulgares seres humanos, pecadores, idólatras, egoístas, egocéntricos, orgullosos, lasciviosos, codiciosos, envidiosos, rencorosos, mentirosos, pecadores, podamos ahora milagrosamente presentarnos ante Dios santificados, separados, apartados, puestos en alto? Bueno, hermanos, no nos engañemos, no es por nosotros, es por Cristo en nosotros. Lo que Dios ve en nosotros es a Cristo y la imagen de Cristo. Por eso es que la Biblia habla de que estamos siendo conformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo que era necesario que Él crezca y yo mengüe. Porque lo que tenemos que mostrar todos los días es a Cristo y cada vez mayor, cada vez mejor la imagen, más nítida, más clara, más autoritaria, más gobernante. Eso es el cristianismo. El cristianismo es Cristo viviendo su vida perfecta en nosotros. No nosotros imitándolo y diciendo que somos sanitos y que ya Dios ya me curó, ya me sanó, yo ya no peco más. No, hermanos. Recuerden que el publicano y el fariseo se presentaron ante el Señor. ¿Y quién descendió justificado? El que no pudo levantar siquiera los ojos de saber que era culpable y pecador. Que no se nos olvide, hermanos, que esa es nuestra realidad. La única forma de ser aceptos ante Dios no es siendo sanos, como los fariseos. Nosotros no pecamos, nosotros ofrendamos, asistimos al culto dominical, bueno, sabatino porque no era dominical, diezmamos y ofrendamos la mente y en eneldo, ayunamos 2 veces y hasta 3 veces a la semana, bueno, lo que sea. Todos esos argumentos humanos. Y esa no es la sanidad que Dios quiere. La sanidad que Dios ofrece es diferente a la que el mundo moderno quiere significar. ¿Cuál es esa sanidad que Dios ofrece? La de Isaías. Isaías 53:5 dice, mas Él, proféticamente hablando del Mesías, del Salvador, del Cordero de Dios, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esa es la sanación. Y fíjense que
todo tiene que ver con el castigo de la justicia de Dios para lograr la paz con Cristo, para lograr la reconciliación con Cristo. Todo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera sanación del pecado, la sanidad de ese cáncer espiritual que se llama pecado, fue lograda es en Cristo Jesús, porque el castigo cayó sobre él. Él fue el que padeció el dolor, las heridas, el vituperio, el insulto, el rechazo, el escupitazo. Él fue el que padeció. Él fue herido por causa de nuestras transgresiones. Dice Isaías que fue molido. Es que fue algo aterrador, hermanos. Todo lo que significó el castigo físico de Cristo, más el castigo espiritual de ser abandonado por causa de nuestro pecado, por hacerse nuestro pecado, eso no tiene parangón, hermanos. Cada vez que a mí me duele algo, cada vez que tengo alguna enfermedad, un dolor, yo me acuerdo sencillamente de este pasaje. Digo, Señor, esto no es nada al lado de tu dolor tan espantoso y terrible. Primero, injusto porque él no cometió nada y su cuerpo padeció los dolores más espantosos y terribles que un ser humano pueda soportar. Y ahora la parte emocional, almática, espiritual, también padeciendo la justa ira de Dios por hacerse nuestro pecado. Así que por ese castigo de Cristo en la cruz, nosotros ya fuimos sanados. Así que la enfermedad es también una imagen de nuestra naturaleza y de nuestra incapacidad total de agradar a Dios. Es que, hermanos, no podemos agradar a Dios. Olvídense, quítense de la memoria, de la imagen, de su mente, quítense que estamos siendo obedientes a Dios y Dios nos ve como, ay, qué muchachos tan lindos, qué creyentes, qué ovejitas tan hermosas. No, hermanos. Nosotros, si no presentamos los méritos de Cristo todos los días, hermanos, lo mejorcito nuestro, como dice Isaías 64:6, son trapos de inmundicia. La justicia, lo justo. Recuerden, hermanos, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, ¿con qué nos vamos a presentar delante de Dios? Hermanos, presentémonos es con Cristo. Él es el que lo cubre todo. Yo no tengo otro. Nuestro representante, nuestro estandarte, ahí en la lista de adoración, ustedes tienen, Él es nuestro escudo. Entonces, adoremos al Señor, adoremos a Dios, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, el único que lo puede satisfacer. En otras palabras, ser sanados no es alcanzar la paz con nosotros mismos, es ser restaurados en una correcta relación con Dios. Él es el sanador, Él es el salvador, Él es el restaurador de nuestra relación con Dios. ¿Qué significa entonces que un cristiano sea santo? ¿Qué significa que un cristiano sea santo? Bueno, dos aspectos sencillos ahí antes de contestar esta pregunta. No significa que un cristiano es mejor que los demás o que otros. Ay, no, es que yo realmente tengo lo que tengo, es que Dios me favoreció en este negocio, tengo casa, techo propio, tengo salud, tengo trabajo, tengo empresa, tengo finca, tengo... No, hermanos, tengo familia, tengo hijos. Olvídense que fue por nuestros méritos. Cristo Jesús es el único que lo ha hecho por nosotros. Así que no significa ser mejor que nadie. Tampoco significa que cumplamos las reglas.
ese legalismo, una vez más. No es por estar en pendientes de que si hago o no hago, que si digo o no digo, que somos agradables a Dios, no. Es porque Cristo es agradable a Dios en mí. Entonces yo ya puedo obedecer, pero no para echarme florecitas a mí mismo y estar en paz conmigo mismo y aceptarme a mí mismo como esa esa forma o esa terapia de aceptación incondicional. No, 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 no. Nosotros somos aceptos es en el amado, no en nosotros. Por tiempo, hermanos, entonces vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa que un cristiano sea santo? Eso lo vamos a contestar, si Dios quiere, en la segunda parte de esta lección número 5, en 8 días.